Estamos de regreso en Altavoz Tendencias y como hemos mencionado al inicio del programa, diversos videos han confirmado que el suboficial Luis Magallanes, quien se encuentra en detención preventiva, preliminar, mejor dicho, disparó al piso cuando una turba de delincuentes, de vándalos, lo estaban arrojando piedras, lo iban a linchar. Y tenemos aquí en cabina al vicealmirante en retiro, Luis Calisto Iampietri. Luis no. Francisco Calisto Iampietri. Bueno, o Pancho Calisto, ¿no? Pancho, ¿cómo ves la situación de Luis Magallanes? Bueno, yo creo que en ese evento han habido algunos desafines, por decirlo menos, ¿no? Yo creo que no se debió salir de improntus, primero con un nombre claro, identificando a este señor si es que no había de por medio culminado. Porque nos confundió a todos, ¿no? Claro, hubo una confusión grande, ¿no? Y exposición también, no solamente a él, sino a su familia, ¿no? Sí, claro. Sobre un evento que todavía no está claro, está en plena investigación. Es un hecho fáctico de que el señor llegó a un hospital ensangrentado con la cabeza rota, ¿no? Casi, además, manifiesta que perdió el conocimiento, etcétera, que fue perseguido, que la gente lo quería de una u otra manera linchar, porque después también se ven otros videos en donde chicos exactamente decían esto, ¿no? Lo perseguíamos, casi lo agarro, etcétera. ¿Qué hubiese pasado? En el mismo testimonio del semanario Gillibrand, ustedes decían que encontramos y lo identificamos que era un terna, para ellos cualquier policía vestido de civil es terna, y ahí fue que lo comenzaron a perseguir. Claro, y ahí fue Fuente de Ovejuna, ¿no? Todos a una. Y hay imágenes sobre eso, ¿no? Entonces ahí ahora hay una discusión en que si fue defensa propia o porque estaba haciendo ¿Y usted qué cree? Bueno, yo creo que por lo menos la intención del señor no la ha tenido. No ha sido, no quería matarlo. No ha sido disparar al cuerpo, ¿no? Pero uno cuando usa un arma tiene que tener mucho cuidado porque primero que la bala no va a ir exactamente a donde tú quieres que vaya si es que estás en una situación como esta, que el chico estaba corriendo y ha disparado casi de costado, al piso. Si uno dispara al piso, eso va a rebotar a algún sitio. Tenía que disparar al cielo. Bueno, si disparas al aire también la bala tiene que caer en algún sitio. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Deja que te peguen, que te maten. No, pues, pero, a ver, para comenzar, tenemos que ver por qué estaba ese señor ahí. Claro. ¿No? Si lo envió su comando. Ese es un problema no lo muy envió importante. Su comando, estaba en un evento oficial, haciendo inteligencia o no. Si estaba haciendo inteligencia, tendría que haber todo un procedimiento. Claro, y además se habla de un acta, Pancho, sí, donde los policías se comprometieron a no utilizar sus armas de fuego. ¿Cómo mandas a un policía a hacer labores de inteligencia sin tu arma de fuego? Bueno, ¿qué pasa si te descubren? Hay varias cosas que tenemos que analizar acá, ¿no? Hay varias cosas. Entonces, no podemos salir de impronto y decir, fulano de tal así, hoy él es el autor de los disparos y etcétera, etcétera. Mal Arriola, entonces. Mal Oscar Arriola, ¿no? Yo creo que se precipitó un poco el general Arriola, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y nos lleva a la confusión a todos. Eso. Nos lleva a la confusión a todos, a quien respetamos su punto de vista, sí, a quienes creemos coherente y válida lo que él iba a decir. Claro, lo que dijo. Llegó la confusión a todo el mundo, hasta hubieron algunas personas que pedían su destitución, otros que pedían la destitución del ministro, porque era un desasosiego, un desconcierto en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo de repente opinar así, tú también. Claro, yo me equivoqué, yo calificaba prácticamente siguiendo a Arriola, calificando de asesino al suboficial Magallanes. Sí, ¿no? pero nosotros no somos autoridad, pues. Nosotros podemos opinar. En base a lo que dicen ellos. En base a lo que escuchamos, en base a lo que decimos, pero sí ellos que son de una u otra manera la parte oficial, y que tiene acceso a todas las cámaras, todos los videos. Teóricamente han tenido toda la información. Salir a generar una declaración de esa naturaleza, hay que ser muy prudente, ¿no? Hay que ser muy prudente. Un jalón de orejas al comandante general. Bueno, Oscar Arriola. Lamentablemente se ha generado todo un mare magnum alrededor de esto, ¿no? Claro, y pierde la confianza en el propio cuerpo, ¿eh? Bueno, es posible porque la gente al final no se siente muy apoyada por su comando cuando pasa ese tipo de cosas, ¿no? Puede haber sido un error también involuntario, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Pero al final, cuando somos nosotros los titulares del pliego, en este caso el titular de la policía o del Ministerio del Interior, tenemos que tener muy claro qué cosa es lo que decimos, ¿no? Muy claro. Simplemente tuvo que decir, se está investigando el asunto y punto. Claro. Porque ya salió hasta pedirle
perdón a los familiares de Bueno, este rapero, ¿no? es que al final nadie debe morir en el Perú, ¿no? Ujú. Esto es lo que al final debemos de apuntar, que en una situación de esta naturaleza, en una marcha de esta naturaleza, primero no puede haber... ¿Pero es una marcha o es un ataque, por eso ataque te a la estoy policía? no, Artero, ¿no? no puede haber un nivel de enfrentamiento de esta naturaleza, a llegar a escalar a tal grado que tengamos 88 policías internados en un hospital, ¿no? Y también varios civiles, como 12, bueno, ya casi un centenar de personas heridas. Claro, y solo 10 detenidos. Y un muerto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tenemos que sosegarnos un poquito, sobre todo en este tipo de declaraciones, y ver bien qué cosa es lo que no ha funcionado bien, ¿no? Tácticamente hay varias cosas que podrían mejorarse, ¿no? Pero en este caso yo he visto a la policía defenderse, aguantar, ¿no? Aguantar las piedras, los avellanos, los explosivos. Pero ¿hasta cuándo podemos hacer que la policía aguante y aguante y aguante? O sea, este no es un tema de que la policía tiene que aguantar y aguantar. La policía tiene que maniobrar en temas de índole táctico para poder contrarrestar lo que está sucediendo, ¿no? Con el nivel de fuerza y con el nivel de medios que se tienen que imprimir para que esta situación se desinfle y no esperar que escale a esos niveles, ¿no? Hemos visto a mujeres policías a quienes tiraron sus vehículos y sus motos, y una de ellas eran de tránsito, ¿no? Y una Sí. de ellas sacó el arma para repeler a los vándalos, ¿no? Si no, también la linchaban, ¿no? Sí, pues, pero a ver. Y no pasa nada. Era un grupo de chicos que, más allá de tirar la moto, iban a hacerle lo mismo que le hicieron a este suboficial, Claro. ¿no? Lo iban a atacar y la señora sacó su arma de reglamento porque al final estaba amenazada en su integridad. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esa señora metía un balazo ahí? Hubiese sido un problema complicado, porque hoy iban a Pero seguir es siendo uso legítimo de la fuerza, ¿o no? teóricamente, ¿no? Y la ley lo ampara. Pero el procedimiento debe ser claro y el procedimiento debe ser conocido por ambos lados, ¿ah? Por las personas que, entre comillas, participan de esta marcha y por las personas que la tienen que repeler. Entonces el procedimiento es este: 1, 2, 3, 4, 5. Si no llegamos acá, ya se usan las armas. Y eso tiene que estar de ambos lados socializado, de manera tal que uno sabe que se va a enfrentar, ¿no? Y también he escuchado de que la cantidad de policías y no habían tantos chicos, etcétera, porque han mandado tanta policía, ¿Qué querían? Que desproporcionado manden uso de la menos, que fuerza. manden menos. Entonces, lo que pasa es que aquí ese tipo de narrativas, Cuentos, ¿no? ¿no? Lo único que llevan es a hacer más complejo el problema. Porque si yo tengo una fuerza, pongamos un número, ¿no? De 100 personas acá. Sí. Entonces, según ellos, debo tener 100 policías al otro lado. Claro, pero ¿No es cierto? policías que no pueden utilizar sus armas de Que no fuego pueden y utilizar- tienen que recibir y- las y- piedras, así los es, explosivos, ¿no? las avellanas, Claro. la bomba molotov, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que genera eso? ¿Qué cosa es lo que impulsa eso? El enfrentamiento entre las dos fuerzas, entre los dos grupos. Porque tú dices, bueno, tengo 100 allá, nosotros somos 100, nos enfrentamos. Pero si tú tienes una fuerza mucho mayor, tú lo vas a pensar antes de enfrentarte. Entonces, ahí hay temas de operativo que tendrían que ser un poquito mejor desarrollados, ¿no? De acuerdo, sí, y acabar con estas narrativas, ¿no? A mí me parece deleznable este acuerdo o esta acta que hayan firmado, no sé si la No, firmaron o no los policías, y comprometiéndose a no utilizar a no llevar ni utilizar sus armas de fuego, y más ¿no? allá de eso, cuestionar, porque hay algunos medios de comunicación que cuestionan la presencia de ternas en una marcha, la presencia de agentes de inteligencia en una marcha. Pero ¿por qué nosotros tenemos que cuestionar algo que hasta cierto punto es lógico? Porque teóricamente la gente de inteligencia que se pueda infiltrar en ese tipo de marchas no solamente es para desinflar la marcha, entre comillas, sino para recibir la información de toda la gente que está actuando en forma ilegal y después puedan ser procesadas, ¿no? Porque ahora, menos mal, que tenemos un sistema de cámaras que ha permitido a través de la Municipalidad de Lima, y esto tenemos que relevarlo, Paréntesis, que un grupo criminal, para poder un detectar grupo a la gente. organizado que cortaron la Pero, fibra óptica, ¿no? La bueno, fibra. ahí se ve la intencionalidad, porque el día anterior fueron a cortar la fibra óptica para poner en operativas las cámaras con las cuales podríamos controlar de una forma o registrar de una u otra forma todos los eventos que se estaban Eso ya habla de una organización criminal, Eso ¿no? ya habla de una organización, por supuesto. Entonces, la gente que ha amparado estas marchas ha amparado el accionar de gente que tenía la clara decisión de ir y atacar a la Policía Nacional y hacer daño y hacerlo ilegalmente, porque hasta las cámaras de seguridad las estaban cortando. Entonces, y nosotros vamos a seguir, ya sí, que se pare la policía y que le sigan tirando piedras, que corten la cámara, ya después la vamos a poner, le ponemos un tapete. Claro, no importa 80 heridos, no importa no nada. importa, porque no he visto a ni una sola organización de derechos humanos pronunciarse por esos 80 heridos.
Ni una. Ni una ceja se les ha movido. Pero han salido. Pero ¿y qué pasó? en tropel Como habíamos por el otro advertido lado, ¿no? en entrevistas anteriores, ¿qué pasó? La fiscalía inmediatamente abrió investigación contra los policías que utilizaron perdigones de goma, Sí, pero, pero no contra los delincuentes. y una vez más, hacia un lado la máquina de escribir todo y hacia el otro lado la máquina de escribir no hay mucho peso que digamos. Pero hay que mantener los fiscales, como tú has mencionado, con los policías, pues, pero para si que los estén ahí detrás de los escudos, ¿no? Si los fiscales que dicen que se han aplicado demasiada fuerza en este tema, ¿no? Y firman sus resoluciones acusando. Bueno, esos mismos fiscales, yo fui fiscal de la Nación, le digo, usted que han firmado esto, venga, la siguiente marcha usted se pone a acostar a los policías. Póngase ahí al frente detrás de los escudos para ver qué nivel de fuerza está imprimiendo desde el otro lado y a ver si van a tener la misma concepción. Bueno, sentado desde su escritorio con su aire acondicionado es muy fácil de papelear a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero hay que estar metido ahí en el terreno. La gente que nunca ha estado frente a una marcha y después termina acusando a la policía, ¿no? Y por el otro lado, los organizadores de la marcha, porque cuando, disculpa que traiga un ejemplo personal, pero cuando nosotros organizábamos con Reacción a Perú las marchas, teníamos equipo de gente que su trabajo era evitar que la gente se enfrente con la Policía Nacional e identificar a todos los infiltrados desde la parte de la organización. Y fuimos citados a la Fiscalía de la Nación a declarar. Hasta el almirante Gianpietri fue citado, que dicho sea de paso no participó en la marcha, ¿no? Que tuvo que ir con silla de ruedas. Entonces, y ahora no vemos la misma diligencia en la Fiscalía de la Nación y eso es preocupante. Preocupante. Al contrario, acá se incentivaba la violencia porque quieren muertos, ¿no? Bueno, o si no quieren que violen a las hijas de los policías, ¿no? De acuerdo. Una señora ahí también. Sí, hay que andar en ese grave hecho que hemos visto, pero vamos a un corte comercial y regresamos, estamos en Altavoz Tendencias, ya regresamos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con Pancho Calisto Gianpietri, eres vicealmirante en retiro. Pancho, ¿cómo es posible que estos actores, entre comillas, artistas, le falten el respeto a la policía, como la señora Tatiana Stengo, que dice que le amenaza a los efectivos con que van a violar a sus hijas? Bueno, y no pasa nada, ¿no? es execrable lo que ha dicho la señora Stengo, ¿no? Ella es una madre de familia, debe tener hijos también o hijas, o en su familia hay mujeres. ¿Y cómo le puedes decir tú a un policía que ojalá que a tu hija la violen o algo por el estilo, ¿no? Entonces, insultando de esa manera no solamente a la policía, sino a la dignidad de la mujer, ¿no? Yo no entiendo cómo este tipo de personajes que de una u otra manera son adalides de la defensa de los derechos de la mujer, terminan profiriendo frases como esa, ¿no? Claro, si eres hija de un policía no tienes derechos humanos. Una vez más, no eres mujer para ella. Una vez más, las organizaciones de derechos humanos no han salido a defender a la hija de este pobre policía. ¿O es que por ser hija de policía no tiene derechos humanos? Ni el Ministerio de la Mujer tampoco. Ni el Ministerio de la Mujer. Entonces, eso es un tema que al final desvirtúa, ¿no?, la posición de estos señores que, bueno, pueden tener toda su intención de participar o apoyar las marchas, pero ya llegar a una agresión, porque la agresión no solamente física, sino también verbal, a la familia de lo policial, ya eso extrapola cualquier lindero, ¿no? Y el señor Lucho Cáceres, este actor, cuando le preguntaron, incluso le preguntó un streaming caviar, le preguntó, él no quiere que nadie de Congreso ocupe la presidencia, pero cuando le preguntaron por Susel Paredes, Ruth Luque, Flor Pablo, dijo, no, ahí ya sácamelas de este grupo, ¿no? Bueno. Son inmaculadas, ¿no? Es que, a ver, una de las razones por las cuales estaban convocando esta marcha era por la que supuestamente querían cerrar el Congreso, que es un procedimiento que no se puede ejecutar. Pero tendría que hacerlo el propio Gerín. No se puede. Tampoco, porque es el último año de elecciones. Porque es el último año, ¿no? Entonces no se puede cerrar el Congreso. Entonces ya desde ahí estamos partiendo de que este señor está yendo a pedir algo que no se puede ejecutar, ergo es un ignorante, ¿no? Porque ni siquiera sabe qué cosa se puede hacer y qué cosa no se puede hacer, ¿no? Y al final del camino, lo único que genera es desorden alrededor de todo el ambiente, eferveciendo más el ambiente e impulsando acciones de esta naturaleza, ¿no? O lo que quieren, Pancho, es que recuperar el financiamiento para sus películas que nadie ve, izquierdistas. Bueno, pero por no decir filoterroristas. A ver, y esto es una opinión personal, ¿no? Puedo estar equivocado, cosa que no creo que sea así. Pero yo no entiendo cómo atacan a la Policía Nacional, que es parte del Estado, y después le piden al Estado plata para que financie sus películas. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, la Policía Nacional es parte del Poder Ejecutivo de este país, ¿no? Y ellos le piden al Ejecutivo que lo financie con la plata que, entre comillas, viene del mismo Estado. Entonces no tiene ningún sentido lo que están haciendo y piden cosas que son inalcanzables, pues no son plausibles, no son aterrizables. Claro, ¿no? Cero financiamiento público. Para ellos, 0% de financiamiento público publicó Adriana Tuela. Sí, pero al final, y por otro lado también tenemos que ver que esta convocatoria a las marchas, por esta supuesta llamada Generación Z, obedeció a un comunicado, ¿no es cierto? Y en el comunicado estaba el nombre de estas tres señoras. Claro, que están relamiendo ya. Seguramente con el muerto han estado felices. Pero yo no he visto que estas señoras hayan salido a desmentir y decir yo no tengo nada que ver con esto. No sé, si a mí me ponen mi nombre en un comunicado de esta naturaleza y yo no tengo nada que ver con el tema, y salgo y digo, oiga, yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Pero pareciera que fuese la portátil de estas señoras para impulsar su fin ulterior. ¿Cuál es? Llegar a ser presidente de la República. O sea, pero que ganen elecciones, pues estamos que postulen y ganen. Que le ganen a alguien para comenzar, ¿no? Bueno, que superen el 2%, ¿no? Bueno, esperemos. Vamos a ver. En medio de estas protestas, violentas protestas de la entelequia de llamada Generación Z, salió el señor Juan Carlos Tafur a decir que se gestaba un golpe militar. Sí. Y de manera irresponsable, ¿no? Y tuve la oportunidad de colocar un tweet y después, un video, un TikTok, en el cual yo conmino al señor Tafur a que diga quiénes son esos militares de ultraderecha a los que hace referencia que estarían cocinando un golpe militar. Es irresponsable que el señor Tafur genere una
un psicosocial de esa naturaleza, ¿no? No se puede acusar a la Fuerza Armada de estar cocinando, entre comillas, un golpe de Estado. Eso no es tan ligero. Pero O sea, con eso atizas la violencia, porque pero por supuesto. la gente va a pensar, o estos vándalos, o sea, van a justificar estos delincuentes señalando que se viene un golpe militar policial, porque no van a hacer la diferenciación, ¿no? No, claro que sí. Además, independientemente de eso, porque habló también de un golpe cívico militar, ¿no es cierto? Porque involucró a un congresista que, dicho sea de paso, ha salido a desmentirlo, ha salido el jefe del comando conjunto a desmentirlo, y ese señor ha quedado en posición adelantada. Pero no ha retrocedido, ¿no? Bueno, pues está bien, pues errar humanum est, ¿qué se va a hacer, no? Pero este señor realmente lo que ha llevado es a generar una acusación sin ningún fundamento, ¿no? Y eso es realmente irresponsable. Más aún a un periodista que es comunicador social. No puede hacer una acusación de esa naturaleza. Sí, ¿usted qué opina de Vicente Tiburcio? Bueno, el general Tiburcio está tratando de una u otra manera de apoyar al presidente de la República en esta situación complicada que tenemos en este momento, pero tenemos que ya comenzar a aterrizar las cosas, ¿no? Tenemos que comenzar a aterrizar las cosas y entender de que la solución del problema no solamente está en la imposición de la fuerza por el lado militar y policial, sino en la participación de toda la ciudadanía y el robustecer el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene varios actores, que no solamente son la policía y la Fuerza Armada, ¿no es cierto? La Fuerza Armada apoyando a la Policía Nacional cuando ella lo solicita. Entonces, hay actores que van más allá de estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la Fiscalía de la Nación, tenemos al Poder Judicial, a la JNJ, al Ejecutivo que le da presupuesto a la policía, Ejecutivo, y tenemos al Congreso también las empresas de telefonía, los bancos, porque cuando hay extorsiones se hacen a través de un teléfono, ese teléfono deposita plata en un banco y al final, para poder encontrar y rastrear todo esto, demora una cantidad de tiempo que ya se vuelve inoperante lo que está sucediendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es expeditar los procesos para que esto sea más efectivos. Pero por lo menos ahora se está viendo algo que no se veía en el gobierno anterior, ¿no? En el gobierno anterior, los actores de este sistema de justicia estaban enfrentados entre sí. Tenemos a la policía enfrentado con la fiscalía con la JNJ, la fiscalía con el Poder Judicial, etcétera. Ahora, por lo menos, se está viendo un ¿Pero qué vamos a hacer si ya va a regresar Del Espinosa? Bueno, ese es un tema que al final... pero Del Espinosa ahora apela a que ejecuten inmediatamente la resolución cuando ella no daba la misma celeridad cuando se trataba de sacarla a ella del cargo, ¿no? Entonces, para un lado sí, para el otro lado no. Entonces, nosotros medimos con una vara cuando nos conviene y con otra vara cuando no. De acuerdo. Se ha convocado una marcha en respaldo a la policía para este sábado, 25 de octubre. ¿Es importante esto? ¿Movilización? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier apoyo a la Policía Nacional para poder de una u otra manera desarrollar actividades en paz y devolverle la paz al Perú es importante. Acordémonos que la paz del Perú descansa en el sacrificio y la vida de civiles, militares, policías que han dado lo más preciado que puede tener una persona, que es su vida por este país. Vida que cuida vidas. Entonces, y nosotros no estamos honrando ese sacrificio. Lo que tenemos que entender es que la paz que tenemos en este momento no es gratis. Se ha ganado con sangre, sudor y lágrimas de mucha gente. Y entonces lo que tenemos que hacer es apoyar el sistema y entre ellos a nuestra Policía Nacional para que recuperemos la paz que nunca debemos de haber perdido por la inacción de varios gobiernos, uno detrás de otro, ¿no? Que lo único que han hecho es empujar este problema y hacerlo crecer y crecer al nivel en el que estamos en este momento. La movilización es para ese sábado, en efecto, 25 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María. Sí, así es. Y ojalá tengamos una participación masiva de los peruanos para marchar en paz. Que seamos la voz de los policías, ¿no? Porque los policías no pueden hablar, ¿no? Bueno, no pueden quejarse, no pueden decir nada, ¿no? Ni los policías ni el personal militar en actividad pueden expresar. Pero sí sus familiares. Porque no son deliberantes, pero sí sus familiares y los que estamos en el retiro también, ¿no? Deberían acudir policías en retiro, los familiares del cuerpo policial, los familiares de los militares. Deberíamos, como ya lo hemos hecho anteriormente, en la época del Castillo también hicimos marchas por la paz. Pacíficas totalmente, ¿no? Totalmente pacíficas, y no hubieron los problemas que se han presentado en ese tipo de marchas, ¿no? Para terminar, ¿Luis Magallanes es un asesino? ¿Es un homicida? Yo esperaría
al resultado de la investigación. Yo no me atrevería a dar ninguna calificación y etiquetar a una persona cuando la investigación está en proceso. O sea, sí. no es lo más adecuado hacer eso. De acuerdo. Muchas gracias, Calixto, por la entrevista. Un abrazo. Ok, amigos, esto fue la edición de lunes de su programa Altavoz Tendencias. Nos vemos mañana en una nueva edición. Chau, chau. Está